Bienvenidas a esta actividad que está realizada en el contexto del mes de la Biblia. Tenemos hoy día la grata presencia de nuestro pastor Andrés San Martín. Él es pastor de la Iglesia Luterana Confesional, diplomado en teología el año 2002, bachiller en teología el año 2004, y también terminó sus estudios en licenciatura en teología, todos estos estudios cursados en la Comunidad Teológica Evangélica, Facultad Evangélica de Teología. Actualmente, vamos a pedirle al hermano José que apague su micrófono, por favor. Nuestro pastor actualmente es miembro del directorio de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional y es miembro del Global Theological Education Commission, ¿eh? Como estuve en Estados Unidos, te puedo leer algunas cosas. Perteneciente a la CELC Internacional. También él es dueño y administrador de una página web luterana que se llama www.escriturayverdad.cl. Él es casado y tiene 2 hijos. ¿Así es, pastor Andrés? Manuel y Teresa. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Andrés San Martín, que como lo dije también, él ya ha participado en una exposición bíblica en La Granja y también acá en el Consejo de Pastores de Nueva Imperial. Participó también de esa exposición bíblica donde él trajo una cantidad increíble de Biblias y que trajo solamente una pequeña porción porque realmente tiene una cantidad de Biblias extraordinaria. Así que quiero avisar también de que después de que el pastor haga su exposición, o mientras lo vaya haciendo, ustedes pueden plantear preguntas en el chat aquí del Zoom, y después, al finalizar su exposición, leeremos esas preguntas que el pastor irá respondiendo. Así que vamos a tener un momento de oración para iniciar oficialmente esta actividad. Voy a pedir al pastor Ariel Vega, que parece que el que es más lejano, siempre me confundo si el pastor Ariel o el pastor Ronnie es el que está más lejano aquí geográficamente. El pastor Ronnie me dice. Entonces le vamos a pedir al pastor Ronnie por el asunto de distancia, que está el más lejos es el pastor Ronnie, así que le vamos a pedir que él por favor nos guíe en la oración para iniciar esta actividad. Oremos, hermanos y hermanas. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, para incorporarnos a lo que tú tienes planificado, para aprender más de tu palabra, y especialmente en este tiempo en que celebramos el mes de la Biblia. Queremos que tú bendigas a nuestro pastor Andrés, oh Señor, en esta exposición, que sea guiado por tu Santo Espíritu. Y nosotros, Señor, nuestros corazones y nuestra mente dispuestas y dispuestos para aprender. Lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se te escucha. Sí, gracias. Decirle al pastor Andrés, ¿no es cierto?, que aquí habemos presentes pastores y pastoras, hermanos y hermanas de 3 distritos distintos, 3 regiones eclesiásticas distintas. El distrito sur, que abarca desde Angol a La Junta, el distrito William Taylor, que desde Rancagua a Parral, y el distrito austral, que abarca, ¿no es cierto?, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Así que agradecemos una vez más al pastor Andrés por acompañarnos y le damos la oportunidad para que nos dirija en esta exposición. Muchas gracias. Ok, al contrario, muchas gracias por la cordial invitación. Bueno, Dios les bendiga y espero puedan disfrutar de esta charla, exposición que daré ahora y que obviamente nos encantaría darlas de manera presencial, pero por razones obvias no se puede. Pero bueno, estamos acá. ¿Se ve la pantalla completa? Ok. Bueno, la Biblia y su traducción, pero en particular lo que nos compete acá obviamente es en lengua castellana, aunque daremos un breve esbozo de
de lo que ha sido la traducción al castellano y al inglés, o sea, al alemán y al inglés, por una cuestión más bien de complementación. Bueno, en primer lugar, hacer una aclaración. Si bien, por supuesto, como probablemente cualquiera de ustedes, tengo una opinión y mi traducción bíblica favorita, en este caso la idea no es hacer una apología de ninguna de ellas. Sí se da el caso eventualmente algunas acotaciones sobre algunas traducciones bíblicas que se puedan preguntar respecto a alguna duda que haya sobre ellas, ¿no? Aquí quería partir con esta foto que es de un sello postal chileno del año 1969. Curiosamente, es la única estampilla que se ha emitido en homenaje a la Biblia del Oso, ni siquiera en España. Chile emitió 2 de estas estampillas y en aquel año una de estas que en vez de decir Correos de Chile dice Correo Aéreo de Chile. Esta es café, la otra es de fondo verde. De hecho fue como el primer guiño que alguna vez algún documento oficial chileno fue emitido vinculado con el mundo no católico. En fin. Bueno, entonces, entrando en materia. La primera traducción moderna fue realizada por Martin Luther entre 1521 a 1530. Publicada completa en 1532. En la vida de Lutero, Lutero murió el 18 de febrero de 1546, se le hicieron un total de 35 reimpresiones, algo obviamente inédito para aquella época. Bueno, y obviamente, como es tal vez el aporte más significativo, más allá del tema netamente religioso, si se quiere decir así, es que dio origen al idioma alemán moderno, o el Hochdeutsch. ¿Por qué? Porque fue la unificación de todos los dialectos, los dialectos alemanes que se utilizaban en aquella época, y lo cual hacían bastante inoficioso cualquier tipo de traducción bíblica, por muy bien intencionado que fuera, porque en realidad los dialectos en Alemania eran, y siguen siendo, bastante disímiles. Entonces, en algunas partes, un alemán de Baviera le iba a ser bastante difícil en comprender un documento, un libro, traducido, qué sé yo, por alguien del centro de Alemania como Sajonia, ni hablar de lo que posteriormente fue Prusia. Bueno, en ese contexto le siguió a este trabajo de Lutero el trabajo de Casiodoro de Reina al castellano, que es precisamente lo que se recuerda en 1569. En ese sentido, curiosamente, acceso a la Biblia en castellano, o al menos al documento, no quiere decir que haya sido muy difundida en vida, nosotros tuvimos acceso a la Biblia en castellano incluso antes que los mismos ingleses, curiosamente, pese a que los ingleses habían adherido a la Reforma, obviamente, mucho antes que España. Bueno, de hecho, España jamás lo hizo. Y en algún sentido, incluso, el trabajo de Casiodoro de Reina influenció el trabajo de lo que se conocería posteriormente como la traducción King James en el inglés, que fue traducida en 1600, o sea, se inició el rey Jaime o James de Inglaterra, le pidió a su comité de biblistas y lingüistas de la Universidad de Oxford que tradujeran la Biblia, una Biblia para el pueblo, literalmente, o sea, un símil a lo que hizo Lutero. Y ese trabajo se inició en 1607 y finalizó en 1611. En ese sentido, por ahí más de alguna vez he escuchado comentarios de que el trabajo o que las traducciones más tradicionales del castellano, obviamente la Reina Valera, fueron influenciadas por la King James, cosa que es absolutamente falso y precisamente todo lo contrario. Fue influenciado el trabajo de la Comisión King James por los criterios de traducción que se utilizaron en el trabajo de Casiodoro de Reina
y con la revisión de Cipriano de Valera. Hay una breve acotación. Suele hablarse mucho de que este fue casi un trabajo más o menos conjunto. La gente suele tener esa impresión probablemente por el nombre de la Biblia, ¿no? Pensar que más o menos Casiodoro de Reina hizo una parte, incluso algunos piensan que Casiodoro de Reina hizo una parte de la traducción y Cipriano de Valera hizo otra. No, de ninguna manera. De hecho, hasta donde he logrado averiguar, fueron acotaciones bastante menores las que llevó a cabo el señor Valera. No, y principalmente en algunos libros del Antiguo Testamento. No fue, digamos, una revisión completa, así como si comparáramos, qué sé yo, la Reina Valera 909 versus la Reina Valera 60, ¿no? Ni siquiera a ese nivel de revisión llegó. Si bien Cipriano de Valera hizo un gran trabajo en muchos aspectos, entre esos tradujo muchos documentos al castellano, como por ejemplo la institución de la religión cristiana de Calvino, pero su aporte en ese sentido en la traducción de Casiodoro de Reina no fue tan grande como suele creerse, lo cual no quiere decir que haya sido menos importante, por cierto. Bueno, como entonces les decía, el siguiente trabajo de traducción, después de la Luther Bibel o la Biblia de Lutero, y posterior a la Biblia del Oso, es la King James Version, que obviamente fue un libro pensado principalmente en el Reino de Inglaterra. No, ni siquiera para la colonización de, por ejemplo, de lo que fueron las colonias americanas. Los peregrinos que llegaron a lo que ahora es Estados Unidos, desde en 1607 en Virginia, después en 1620 los colonos del Mayflower, ellos llevaban otra Biblia, de hecho, que era la Biblia llamada Biblia de Ginebra, con ese nombre se le conoce en castellano. Pero obviamente, por razones obvias, no siendo colonias, terminaron siendo básicamente la que acaparó durante toda la colonización inglesa en lo que ahora es Estados Unidos. Obviamente todo ese trabajo fue acaparado precisamente por la King James, que por supuesto tenía dineros, como diríamos hoy en día, fiscales, el apoyo del rey, etcétera, ¿no? Los demás eran trabajos particulares, muy valiosos en algunos casos, pero no tenían, digamos, la cobertura ni económica ni geográfica que tenía la King James. Y por eso, de hecho, la gran mayoría de las traducciones al inglés que hoy conocemos, que no sean la King James, son precisamente otras, muy posteriores a la King James, incluso de la época ya de Estados Unidos independiente. Y obviamente la Biblia ha sido el principal libro en impulsar la alfabetización y difusión literaria en el mundo occidental. Eso en realidad es algo que no amerita ni siquiera la más mínima duda por parte de los detractores de la Biblia propiamente tal. Bueno, solo como una acotación, ahí precisamente una de esas fotos creo que fue tomada en el colegio La Granja. Todas las fotos que ustedes verán a partir de ahora son directamente tomadas de las Biblias que su servidor tiene impresas en papel. Y no las quise mejorar digitalmente precisamente para que no perdieran su originalidad, y especialmente en las Biblias más antiguas, que por supuesto ya están, la calidad del papel que tienen está obviamente bastante corroído. Bueno, aquí tenemos tal vez las dos más llamativas, podríamos decirlo, y de hecho la más antigua. No sé si alcanzan a leer los años, no sé de qué tamaño serán sus pantallas, pero la que está a mano izquierda, bueno, de hecho las dos están en alemán, son las llamadas Luther Bibel,
o como dice ahí, die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luther. La que está a la izquierda es de hecho la más antigua de mi colección de Biblias, impresa en 1862. Cabe señalar que en esa época ni siquiera Alemania ni siquiera existía como país. Era una multitud de reinos que todavía no se unificaron sino hasta 9 años después, en 1871. Esa Biblia, no sé, para los que algo conocen de Temuco, le perteneció a la persona que le dio nombre al callejón Masman. Perdón, a ver, déjenme, a un callejón de Temuco, uno que está cerca de el callejón o la calle o la avenida Sánger, no sé si la recuerda nuestro pastor Luis. Esa Biblia le perteneció a ese caballero. De hecho, en la tapa trae su nombre, su inscripción. Y la que está a la mano derecha tiene una historia bastante más, en parte trágica, emotiva. Esa Biblia me la regaló un pastor, Nils Körner, y él mantuvo esa Biblia todo el tiempo mientras él estuvo en el frente de combate, en lo que a él le correspondió defender Normandía por parte de las tropas de su país. Y él estuvo mientras llegó a los 17 años a la guerra, obligatoriamente, obviamente, y él llevó su Biblia y estuvo, de hecho, ese tiempo y los 3 o 4 años posteriores a la guerra que estuvo detenido como prisionero de guerra, todo ese tiempo. Tuvo una historia, como les digo, sobrevivió el desembarco de Normandía, literalmente, y todos los 4 años de prisión que tuvo que sobrellevar en Francia. De hecho, me contaba el pastor Körner, que ya murió en diciembre del año 2019, que precisamente cuando le anunciaron la derrota de Alemania, la rendición de Alemania, se le permitió leer en voz alta la Biblia a los muchachos más jóvenes, como una manera de demostrar un gesto un poco de humanidad dentro de todas las circunstancias que se estaban viviendo. Insisto, esa Biblia y de hecho, esa Biblia fue impresa en 1939. Como se dan cuenta, están impresas ambas en alemán gótico, que de hecho parte del proceso de desnazificación alemán fue precisamente que se dejara de utilizar ese tipo de letras, o al menos en algunas partes. Yo las Biblias que tengo en alemán, la más antigua que tengo, que ya no es en alemán gótico, es del año 54. O sea, todas las anteriores era, de hecho, la abuela de mi esposa, por ejemplo, que ella aprendió a hablar, a escribir, incluso, nunca aprendió a escribir, perdón, con una letra que no fuera esta. Ella era alemana, por supuesto. Así que ambas son ejemplares de como les digo, de la Luther Bibel, o Biblia de Lutero. Bueno, y aquí, perdón, pueden ver la revisión actual de la Luther Bibel que se hizo el año 2017. Obviamente tiene muchos cambios en su vocabulario y dentro de los temas, digamos, más complicados, saca algunas palabras respecto del castigo eterno, por ejemplo, como que o muchos vocablos referentes al tema del pecado los cambia por palabras un poco más dóciles, por lo que me han dicho, más suaves, para que no suene tan fuerte, por así decirlo. Pero, y claro, y esta ya se adueñó de inmediato de la literatura, o sea, bíblica en Alemania. Bueno, si bien obviamente antes se les hizo, pero las que se les conoce, fue revisada en 1914, en 1954 y el 65. El 54 se hizo el trabajo del Antiguo Testamento y de 1965 el del Nuevo. Se le hizo otra revisión en 1975, pero literalmente no le gustó a nadie. Y por eso casi salió sola esa edición y no volvió a existir. También la que duró más tiempo fue la de 1984, y ahí me equivoqué, disculpen, la del 2017. A diferencia de cómo somos los latinoamericanos,
Por ejemplo, acá que todavía encontramos a la venta la Reina Valera 909, allá en Alemania la mentalidad es distinta. Hablaba hace poco con un colega de Alemania precisamente, y me decía que apenas salió la del 2017, la 1984 ya pasó a ser solamente objeto de colección, que no se encuentra así fácil en una librería, solamente como un documento ya antiguo, digamos, solamente tal vez como en alguna tienda de libros usados. Eh, ok, bueno. Ah, ok, ahí entró. Ok, bueno, respecto de las Biblias en inglés. Si bien existen muchísimas y muy difundidas, la más usada y tradicional, como lo mencionaba hace poco, era la King James de 1611. Esa traducción no ha recibido, no se le ha hecho absolutamente la más mínima actualización hasta el día de hoy. Solamente se hizo una revisión ya, que se le puso como New King James, si mal no recuerdo, que fue un absoluto fracaso, digamos, no nadie medianamente seguidor de la King James le interesó. Claro, modernizaron el vocabulario, por lo que tengo entendido. Muchas comas también se cambiaron, algunos cambios gramaticales, pero básicamente, como diríamos nosotros, no la tomó en cuenta nadie. Y por lo tanto continuó siguiendo la versión King James tradicional, digamos. Sus detractores la desechan por su lenguaje antiguo y poco cercano a los jóvenes modernos. En cambio, por otro lado, hay un movimiento muy radical que se llama el movimiento King James Only. El nombre lo dice bastante, ¿no? No es como, por ejemplo, que yo, si viviera en Estados Unidos, solamente utilizaría para mi uso ministerial la King James, y en efecto lo haría. Pero los seguidores del movimiento King James, ya más radicales, por ejemplo, llegan al extremo de decir que una verdadera conversión tiene que darse, si usted es angloparlante, con la King James en la mano, si no, no es una verdadera conversión. O que si usted se convirtió, qué sé yo, con la American Standard Version, entonces tiene que llegar y conoce la King James, tiene usted entonces que hacerse seguidor de o como una especie de rebautismo, pero bíblico en este caso, y hacerse seguidor de la King James. Solo lo digo solamente como una anécdota. Las otras más usadas en el mundo en inglés son la American Standard Version, la English Standard Version, obviamente la New International Version, que a diferencia de lo que suele creerse son 3 revisiones, no solamente una. La primera fue del año 78, la otra del año 84 y la otra del año 2012. Curiosamente, la del 2012, la verdad que ha tenido bastantes críticas a iglesias completas, incluso sectores amplios de la iglesia a la que pertenezco yo, dejaron de utilizar la 2012. No sé cuál es el motivo, no sé si tal vez el vocabulario, etcétera, pero no gustó en general. Y también la otra muy difundida, más académica, es la Holman Christian Standard Version. También como un dato anecdótico, la American Bible Society, o la Sociedad Bíblica en Estados Unidos, fue cofundada por el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, que de hecho la fundación y la mantención de dicha sociedad bíblica provocó un quiebre bastante grande en los seguidores del biblicismo en Estados Unidos e Inglaterra, porque el señor Quincy Adams, que si bien era un gran político, el primer presidente de Estados Unidos abolicionista, él pertenecía a la Iglesia Unitaria, que eran ex congregacionistas que no creían en la doctrina de la Trinidad. Entonces eso precisamente causó que se provocara, partiendo en Londres, y después eso fue a Estados Unidos, llegó a un quiebre que dio lugar a la que hoy se conoce como la Sociedad Bíblica Trinitaria. El nombre no es simplemente una casualidad, le pusieron como nombre Trinitaria expresamente para dejar claro que era necesario ser trinitario para formar parte de la sociedad bíblica, de dicha sociedad bíblica, si mal no recuerdo, de 1854, 53 por ahí. Bueno, ahí precisamente pueden ver la portada,
o sea, la portada y las primeras páginas de la King James, precisamente impresa por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Como ven, el nombre es la Santa Biblia, el Antiguo Nuevo Testamento, traducido desde las lenguas originales y con las formas de traducción diligentemente comparado y revisado por orden de su majestad, de su especial majestad. O sea, y fue precisamente un trabajo, insisto, en parte ordenado, pero también dedicado a la gloria del rey. Lo que ven a la mano derecha es lo que se llama la epístola dedicatoria, que los que somos más, digamos, adherentes a la a la King James, anhelamos encontrar que las Biblias, las más tradicionales, las traducciones King James más tradicionales, deben tener esa epístola dedicatoria, que son 2 páginas, ahí hay solamente una. Como lo pueden ver, a la más alta y majestuoso, al más alto y majestuoso príncipe James, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia, eso no le debe haber gustado mucho a los franceses, Irlanda, defensor de la fe, etc. Recordemos que ese cargo de defensor de la fe fue, como dirían en el mundo actual, un gol de media cancha que Enrique VIII se anotó cuando repudió a Lutero y consiguió, obviamente, previa unas generosas ofrendas al Vaticano, que el Papa le diera no solo a él, sino a sus descendientes o a toda persona que utilice o que tenga el cargo de rey de Inglaterra, se haga llamar también defensor de la fe, hasta el día de hoy, de hecho. Eso es, como les digo, lo que ven a la derecha, entonces es la llamada epístola dedicatoria, que obviamente está principalmente unida a las Biblias que se imprimen en Inglaterra. En Estados Unidos no, ya no tanto. Bueno. Ok. Aquí, bueno, para que no se nos acuse de que nos tratamos de adueñar del patrimonio bíblico, algunas acotaciones sobre la Biblia, las traducciones católicas, ¿no? Por cierto, muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso con el vocablo que se utiliza, porque se suele hablar de las versiones católicas o de las versiones evangélicas o la versión tal o cual, la versión de Lutero. No, piensen en la diferencia que hay entre los conceptos de traducción, revisión y versión. Versión suena bastante denostativo, como que yo hice mi propia Biblia, por decirlo de alguna manera, y que le hice, y si es mi versión, por supuesto, yo me sentí con el derecho de hacerle las acotaciones, los cambios, modificaciones que estime conveniente. Entonces, cuidado con utilizar la palabra versión. En realidad no es la palabra más correcta la que se utiliza en ese caso, en muchos casos, lamentablemente. Bueno, en el caso de las traducciones católicas, la primera en ser traducida desde las lenguas originales son la nácar colunga y la boer cantera. Eso fue recién en los años 60, previa autorización del Concilio Vaticano II. Recuerden que hasta antes de eso, toda traducción católica al idioma que fuese, debía ser necesariamente traducida de la Vulgata latina, con el imprimatur, el timbre de la conferencia episcopal de turno, etc. En cambio, recién con los cambios que se hicieron en la Iglesia Católica Romana, esto se modificó como lo acabo de decir, con estos primeros 2 trabajos, al igual como Reina y Valera. Nácar y Colunga son 2 teólogos, fueron 2 biblistas y teólogos, así como Boer y Cantera. La Nácar Colunga se puede encontrar en ocasiones a la venta como libro usado. La Boer Cantera, en realidad, yo creo que hasta el más, o sea, hasta un sacerdote, incluso si no obispo, trata de encontrar una, porque esa en realidad ya, ignoro el motivo, pero salió de circulación, no está a la venta, o sea, nunca, ni siquiera he visto alguna que esté así, que tenerla en mis manos, digamos, ¿no? Desapareció absolutamente de circulación, digamos.
Y bueno, para tener la autorización del Vaticano, para que una Biblia sea impresa, tener en cuenta que debe, como decía, tener el imprimatur, o sea, es como el timbre papal que suelen tener las Biblias impresas por el mundo católico, e incluir los libros deuterocanónicos en orden alejandrino. No es un detalle menor, o sea, en el orden como aparece precisamente en la Vulgata. Y también, si bien obviamente lejos esté yo de ser una persona cercana al Vaticano, en general, buena parte de las traducciones bíblicas católicas son en general trabajos muy, muy eruditos. Obviamente hay matices, como en toda traducción, pero en general sí lo son, trabajos muy, muy eruditos, no dignos de despreciar en la calidad de su trabajo, me refiero. Aquí precisamente pueden ver la, la primera página de la Nácar Colunga. Esta está impresa en 1973. Claro, en los traductores ahí, como pueden ver, son don Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga. El imprimatur aparece al costado, pero esa es precisamente como les digo, y de hecho posiblemente me atrevería a decir que de las pocas Biblias antiguas católicas que todavía se encuentran, esta probablemente es la mejor traducción que hay al lengua castellana. Por ahí algunos dicen, aunque no la conozco, es la otra, la Cantera Iglesias, que es en calidad de erudición, no en su vocabulario, que sea fácil o difícil de entender, eso es otro, da para otro debate. Esta sería, como les digo, la que se puede encontrar eventualmente, es la de mejor calidad en la erudición de su trabajo. Bueno. Aquí continuando con Biblias católicas, versiones católicas. Como pueden ver, hay una que en realidad son trabajos totalmente opuestos. Es como un arminiano versus un doble predestinacionista. La Biblia de Navarra, que está a la izquierda, versus la Biblia Latinoamérica, que probablemente todos han cometido el error, incluyóme, de preguntar por la Biblia latinoamericana. Pero no, el nombre de esa Biblia, que es tan conocida, ¿no? Es Latinoamérica, no latinoamericana. La Biblia de Navarra tiene una historia bastante simpática, por decirlo de alguna manera, y es que esa Biblia se llama de Navarra no simplemente por hacer honor a la ciudad de Navarra en España, sino porque fue traducida, si bien es cierto, en la ciudad de Navarra, por orden del mismísimo José María Escrivá de Balaguer, o sea, el fundador del nunca bien ponderado Opus Dei. Él, precisamente, que era el gran canciller de la Universidad de Navarra, deseaba tener una traducción para su gente. No sé si en ese momento el Opus Dei como tal existía, ya organizado, así como lo entendemos hoy, o tal vez ya estaba en formación, pero sí quería que su gente, sus cercanos, eh, tuvieran su libro, no recuerdo cómo es que se llama el libro del señor Balaguer, El Camino, creo, y también tuvieran una Biblia de alto nivel también de erudición, y de hecho lo es una excelente traducción, pero por otro lado tan excelente como cara. Como dato anecdótico, esta, si mal no recuerdo, la vi a la venta en internet hace un par de días, de casualidad, creo que a 45.000 pesos. Y bueno, el lado opuesto es precisamente la Biblia Latinoamérica, por eso las puse juntas. Esta es como la traducción católica más utilizada en general por el pueblo llano, digamos, del mundo católico. El de la parroquia común y corriente, no el de la gente más, del católico más episcopal, del mundo episcopal, sino que la gente común y corriente católica o la Biblia que utilizan en sus casas. Curiosamente, excepto por esas personas, la Biblia Latinoamérica en el mundo católico es en algunos casos incluso repudiada. Por ejemplo, a veces me he dado el tiempo de ver videos sobre el tema, ¿cómo llamarlo? Las críticas más duras vienen precisamente de
de católicos en contra de esta traducción. Curiosamente porque opinan que le faltan más comentarios a pie de página de padres de la iglesia, por ejemplo. Y también porque, bueno, si bien no vamos obviamente a debatir ese tema, pero es más cercano a la teología de la liberación. Y también tiene algunos baches en su... O sea, es cierto, obviamente la teología de la liberación es muy aceptada en amplios sectores, tanto evangélicos como católicos, pero se imaginarán obviamente que si un grupo católico no adhiere a la teología de la liberación, tampoco le va a gustar las Biblias que ellos traduzcan. De todas maneras, es cierto, esta Biblia tampoco podría atreverme a decir que es una Biblia eh, particularmente bien traducida. Por ejemplo, se me viene a la mente un versículo donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Esta Biblia lo traduce como bienaventurado el que tiene el espíritu del pobre. Si lo piensan, no es solamente invertir el orden gramatical, sino que derechamente está atribuyendo a la situación económica de pobreza una condición de bienaventuranza. Bienaventurado el espíritu del pobre. O sea, como que es la pobreza la que me hace bienaventurado, no Dios actuando en mí a pesar de mi pobreza. Pero insisto, es solamente como un ejemplo en el cual obviamente no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Bueno, continuando, aquí hay dos también bastante parecidas, católicas. La Biblia hispanoamericana en la izquierda, la roja, y la que se ve en blanco, pero por eso es porque escaneé la parte interna, la Biblia traducción interconfesional. Esta básicamente son el mismo trabajo, con la única diferencia que la hispanoamericana es la versión, digamos, latina, en castellano latino, de la traducción interconfesional. O sea, me refiero a que, por ejemplo, el vosotros, que está en la interconfesional, desaparece. Todas las palabras más propias del español ibérico las cambiaron. Pero aún así, en realidad es muy poco difundida. Yo las conocí hasta solamente por un viaje que tuve la bendición de hacer en Lima, y aún así me costó un dineral ambas Biblias. En Santiago solamente la he visto a la venta en calle San Diego, en una de estas librerías que hay, la interconfesional, y esa, si mal no recuerdo, cuesta más de 35.000 pesos. Creo que y cuando la compré en Lima me habrá costado un poco más barato, pero de que no es, en realidad son Biblias no pensadas en que el común de la gente tenga acceso a ellas, de ninguna manera. Pero básicamente son el mismo tipo de trabajo y de texto, salvo la salvedad, como les digo, el punto referido a las traducciones, o sea, a la latinización del lenguaje, nada más que eso. Y tanto la hispanoamericana, la Biblia interconfesional y la que ven ahí en pantalla, la palabra, que se llama así, son la misma traducción. La diferencia es que la Biblia, que si bien ha tenido muy poca difusión en Chile, y en general ha tenido un par de tirajes bastante pequeños, esta Biblia, la que se llama la palabra, está impresa por la Sociedad Bíblica Unida. Si mal no recuerdo, el ejemplar que tengo yo es de Colombia. Curiosamente, en esta Biblia, la palabra es exactamente el mismo texto que aparece en la hispanoamericana. La diferencia es que obviamente en el caso de la hispanoamericana trae los deuterocanónicos o apócrifos en orden alejandrino. Pero en el mundo evangélico se le trata de vender con este nombre, como la palabra, ¿no? Insisto, creo, tal vez acá en Temuco quedarán 2 o 3 ejemplares a la venta, y a menos que los compre yo para mi colección, dudo que alguien las vaya a comprar. Entonces tampoco ha tenido mucha difusión. Si se trata de diferencias en traducción, en el caso de que no la tengan, lamentablemente está en lo que es Romanos, un libro tan fundamental para lo que tiene que ver con el tema de la salvación y de la justificación.
cambia en absolutamente todos los versículos la palabra justificación por amistad, cosa que me parece un detalle no menor, digamos. Por ejemplo, aquí tengo en la mano Romanos 5:9. Dice, pues ahora que por la muerte de Cristo Dios nos ha restablecido en su amistad, con mayor razón por el mismo Cristo nos librará del castigo. Y así podrían revisar todos Romanos en esta Biblia y van a encontrar que la palabra justificación es cambiada inexplicablemente por la palabra amistad. Obviamente no es necesario entrar a ser un gran erudito, ni gran biblista, ni mucho menos, para saber perfectamente que entre amistad y justificación hay una gran diferencia. Bueno, un breve repaso a algunas Biblias antiguas antes de entrar a las Biblias, parte de las que tengo me refiero. Esta, por ejemplo, es un tomo de lo que debe haber sido una Biblia que salió en muchos tomos, precisamente, como lo ven ahí curiosamente, traducida, revisada por el ilustrísimo señor doctor don José Palau, no Luis Palau. De todos los libros que tengo bíblicos, este es de hecho el más antiguo. Como pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver, es del año 1853. Esta la heredé de mi abuelo, pastor, que él me contó que la encontró en una tienda de libros usados cuando él estudiaba en el seminario. Y mi abuelo se tituló del seminario, si mal no recuerdo, en 1945. Esta Biblia es, como les digo, es la Biblia completa, se le conoce normalmente como la CIO de San Miguel, así tal cual como suena, CIO de San Miguel. Y claro, es una traducción, como lo era hasta 1965, directamente obtenida de la Vulgata Latina, pero en este caso es el tomo séptimo. Presumo yo que el Antiguo Testamento debe haber tenido unos 10 tomos y seguramente el Nuevo Testamento unos 4, probablemente. Esta, al igual que la siguiente que pueden ver acá, que son los Evangelios, pero estas son curiosamente impresas en París, pero en castellano, traducida por el reverendísimo padre Monseñor Anselmo Petite. Supongo que era francés, me imagino, pero este también es solamente los evangelios. No sé si es que está traducida completa, no he logrado averiguarla, pero también, esta es de 1872. Ahí, de hecho, ahí está escrito el nombre de mi abuelo, seguramente esa tinta debe tener unos 60 años por lo menos, tal vez incluso más. Sí, 70 años de hecho. Entonces, estas son ejemplares, al igual como esa Biblia de 1862, son de las más antiguas que poseo. De hecho, esta la llevamos a la escuela ya en Imperial. Bueno, al igual que la anterior, obviamente llamaban bastante la atención. Bueno, y ahora la familia de traducción es Reina Valera. Prefiero hablar de la familia de traducciones Reina Valera porque, por supuesto, hablar de la Reina Valera digamos, caer en una redundancia porque son muchas, muchísimas. Incluso solo las que son oficiales, que son la de 1865, 1909, 1960, 1995 y la Reina Valera contemporánea que salió hace poco, el año, bueno, como pasa el tiempo, el año 2011. Y también existen otros trabajos, revisiones fruto de trabajos privados. Algunas de esas las vamos a ver aquí también. Aquí, no sé si se alcanza a notar, pero por ejemplo, si se fijan, esta es de la 1865, que curiosamente circulaba con el nombre versión de Cipriano de Valera. No pongo la portada porque de hecho no la tengo, esta también la heredé de mi abuelo, pero el Nuevo Testamento precisamente pueden ver ahí, con el nombre versión de Cipriano de Valera. Malaquías, si se dan cuenta, todavía se escribía con CH, la K. Moisés se escribía con Y. Variasú todavía se escribían con
sí, a ver, perdón, B corta se escribía, se escribían como B corta, etc. Y también todavía estaba la usanza, como pueden ver ahí, del Viejo Testamento en lugar del Antiguo. Esta Biblia, no sé si se está tapando o no, pero fue impresa en 1912 en Nueva York. También está, como les digo, perteneció a mi abuelo. Y aquí entra la nunca bien ponderada Reina Valera 1909. Como dicen, para sorpresa de muchos, no se le llamó así hasta muy entrado en los años 60. Fue difundida recién desde 1912. El principal traductor fue el doctor Henry Pratt, y las ediciones modernas, excepto las de la Sociedad Bíblica Unida, no contienen las comillas o itálicas que originalmente traían. O sea, si ustedes van, por ejemplo, a buscar una Reina Valera 909 que ha sido impresa por estas típicas editoriales que imprimen en China normalmente, la Brodmann y Holman, la Holman, ¿cuál otra será? La Liga Bíblica. Lamentablemente le omitieron todas las palabras en comillas que traía originalmente la Reina Valera. Y aún así, la Reina Valera, que salió en 1912 a circulación, sufrió algunas alteraciones en 1933. De hecho, esta Biblia, que como bien saben, no pierde su vigencia hasta el día de hoy. Incluso acá en nuestro país todavía hay no solo personas, sino denominaciones completas que no se han movido de utilizar la Reina Valera 909. Ninguna. O sea, digamos, a ver, si mal no recuerdo, la evangélica pentecostal, creo, entre otras, o alguna presbiteriana por ahí también, no se salen de la 909. Como les digo, ha sufrido algunas variaciones en su texto. Tal vez el versículo más emblemático es en Génesis: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Esta obviamente está totalmente basada en el texto Receptus, no en el Nestlealan en el Nuevo Testamento. Y, insisto, está plenamente vigente hoy, guste o quien le guste, aunque en algunos países ya derechamente no llega. Por ejemplo, a Colombia ya no está llegando esta traducción bíblica. Todas las veces que he ido para allá, me encargan unas cuantas para tenerlas allá, porque curiosamente allá ya no está ingresando. Aquí pueden ver, de hecho, dos ejemplares que poseo. Uno impreso en Madrid, curiosamente, que es la más antigua, en 1914. Y como pueden ver, está impresa todavía por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Todavía no se pasaba a llamar Sociedad Bíblica Unida. Esta podríamos decir que la de la izquierda es la Reina Valera 909 pura. Y si se fijan, al igual como la que está a un costado, que fue impresa en 1935, si mal no recuerdo, en ninguna parte menciona la frase Reina Valera 1909. La gente comúnmente esta traducción simplemente la denominaba la antigua versión. Así se hablaba siempre de esta Biblia. De la antigua versión, o en el mejor de los casos extendían el nombre de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Pero no se comenzó a llamar 909, sino hasta que ya comenzó a ser necesario diferenciarla de la Reina Valera 1960. Cosa que, como les decía, sucedió hasta entrados los años 60, no antes. O sea, en ese sentido, precisamente las Biblias que son impresas por estas editoriales modernas, excepto la Sociedad Bíblica solamente, imprimen esta Biblia, ellas ahí sí le ponen la frase 1909. Pero propiamente tal no lo traía originalmente. Aquí también a una no tan antigua comparada con una moderna. Precisamente la que tiene el timbre de mi abuelo, precisamente. Pastor, no está corriendo el Power, parece. Sí, eso le iba a decir. Pastor Andrés, el Power no está corriendo. Ya. ¿Ahora? No. A ver. Quedamos pegados con el Nuevo Testamento de
la versión de Cipriano Valera. Ahí, 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 pastor. Ya. A lo mejor hay que seguir moviéndola de esa forma para que no se pegue, porque a veces cuando se agranda se pega. Gracias. ¿Y ahí se ve? ¿Se está moviendo ahí? Sí, sí, ahí se está moviendo. Ahí se está viendo. Ahí sí, sí Ok. que sí. Ahí, como les digo, entonces la que está a la izquierda, esa es impresa en 1955. También, nuevamente, no aparece el número o el año 1909. En cambio, en la que está a la derecha, esta ya es de la Brodmann y Holman, una impresora bíblica muy, muy famosa, que claro, por eso lo mencionaba, ahí sí recién aparece el número 1909. No, ignoro tal vez será simplemente por una cuestión de simplicidad, porque la cantidad de cursivas que utilizaba la Reina Valera 909 es gigantesca. Que tenían, a diferencia de lo que suele suceder con otros documentos o con otros textos, la idea era aclarar cuáles palabras estaban, por así decirlo, solamente como palabras explicativas, más que para enfatizar. O sea, la idea era, con la cursiva en ese entonces, la idea era dejar claro que esa palabra o frase eventualmente no era parte del texto, en este caso griego o hebreo, sino que eran derechamente a modo explicativo, no como hoy en día las cursivas solemos hacerlas como para referirnos a citar a un autor puntual. No, en esa época las reglas de gramática, o sea, de cita, de cursivas eran bastante distintas. Claro, la que está a mano derecha, la de Brodmann y Holman, debe tener unos 5 o 6 años, cuando mucho. Impresa, me refiero. Ok. ¿Se ve? Ahí está, ¿se ve de nuevo? Ok. La Reina Valera 60, nuestra famosa y querida Reina Valera 60. Esa también es de 1967, también perteneció a mi abuelo. Con esa, de hecho, yo aprendí a leer. Algo que las caracterizaba a todas estas era precisamente que cuando mucho se les adjuntaban referencias. En esa época, y eso es algo que entristecía mucho precisamente a mi abuelo, ¿cómo será que hasta ya mi abuelo estando en el retiro, viviendo en Villarrica, casi me tenían prohibido llevarle Biblias nuevas para mostrárselas, porque todas eran de estudio? Porque recuerdo la primera vez que mi abuelo le mostré a mi abuelo una Biblia de estudio, y no era porque era de estudio, sino porque me acababa de comprar la Reina Valera 95, y justo llegó solamente la edición de estudio. Y se la mostré a mi abuelo, y él no le importó nada si era 95, 2000, 2500, no. Me dijo, caramba, ¿quieres ser un flojo? Me dijo, y necesitar la ayuda de desconocidos para que te ayuden a interpretar la Biblia. Así un poco molesto, me dijo. Y claro, él me dijo todo lo que después, conversando ya con un poco más digamos, de tranquilidad, me decía todo lo que el mundo evangélico acá en Chile peleó para que la gente tuviera acceso a la Biblia, digamos, o lo que más se le criticaba al mundo católico era que no eran capaces de darle a su gente Biblias sin una detallada explicación, prácticamente palabra por palabra, y lamentablemente, esa moda se instaló para llegarse, de hecho, al contrario, yo diría es que solamente se ha fortalecido, sin entrar a hacer juicios valóricos al respecto. Los que hacen eso actualmente son precisamente la gente del mundo evangélico. De repente se habrán dado cuenta, por ejemplo, insisto, no estoy diciendo que sean comentarios buenos o malos. Por ejemplo, la de Estudio MacArthur, la Biblia, el Diario Vivir, insisto, serán muy buenas, no tengo idea, la verdad, pero son comentarios con Biblia. Si lo piensan, la mitad de la página a veces prácticamente es el texto bíblico. Y lo peor es cuando la gente empieza a reclamar después que necesitan una Biblia de estudio en letra grande, como si eso fuera posible, tendría que ser del tamaño, no sé, prácticamente una pantalla de televisor. Pero bueno, ahí, esa es la que tienen ahora enfrente,
es una Reina Valera de los años 80. Creo que el año 1987. Me gustaría si bueno, ya, mi pastor Luis, si pudiera leer el versículo 23 y dígame qué cosa le llama la atención. Pero en voz alta, obviamente. Perfecto. Versículo 27. 23. Ah, el versículo 23 me dijo. Sí. Pero Perdón. léalo de corrido. Si es una trampa que le estoy haciendo. Claro. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ya, pues dije de corrido. Verso 23, ¿está bien? Sí. De corrido. De corrido, sí. Vaya. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. No, que no fume. No se nota que lo subrayé, pero o sea, que le puse el destacador, pero si se da cuenta, esa es una curiosidad tipográfica que se dio en estas reinas valeras de la Sociedad Bíblica Unida, que se imprimieron principalmente en los años 80. Esta era la típica Reina Valera que se encontraba a la venta y circulando en nuestras iglesias en los años 80. Que solían ser de color vino, como se les dice, y como les digo, se da esa cosa pintoresca, digamos, ahí esa curiosidad tipográfica. Bienaventurado aquel que no fume, ¿ve? Sí, por eso le decía, siga de corrido. Bienaventurado aquel que no fuma, así que ya está advertido, mi hermano. Pero no, la verdad que fue muy divertido encontrar ese. Entonces, Pero de acá repente. dice que no halle. No, pero por eso, si continúa después del no, la siguiente palabra en el otro párrafo es fume. Creo, si mal no recuerdo, claro, ahí dice trajo un frasco de perfume. Eso es lo que dice al otro lado, claro. Entonces, si le pasa a alguien y le tapa esa línea con el versículo como tal, ahí, claro, va a ver claramente, bienaventurado aquel que no fume. Ahora, claro, hay que pasar la línea al frente. Claro, ahí no sé, pues para las clases en el colegio podríamos mostrarle eso a nuestros alumnos. No, eso lo puse solo como una curiosidad tipográfica, pero insisto, probablemente más de alguno de ustedes, si tiene Biblias de la Sociedad Bíblica Unida de los años 80, va a tener esta curiosidad. Recuerden en Lucas 7:23. Claro, esta también la heredé como tantas de las Biblias antiguas que tengo. No. Curiosamente, las Biblias más valiosas que tengo, tanto en antigüedad como en valor económico, han sido regalos, de hecho. Bueno, continuamos. Ya saben, bienaventurado aquel que no fume. Bueno, ahí no sé si están viendo ahora la Reina Valera 95. Ok. Fue editorialmente hablando un fracaso, sin desmerecer el trabajo de los señores que trabajaron aquí. Entre esos incluso un chileno, el bautista Oscar, que fue rector muchos años del Seminario Bautista en Santiago. Él trabajó en la parte del Antiguo Testamento, de los libros proféticos. Oscar, no Oscar Medina. Ya se me vendrá a la mente, pero no, digo un fracaso literalmente en un sentido de ventas. Es más, incluso hoy en día, si van a una librería cristiana, cualquiera, van a encontrar, obviamente, la Reina Valera 60, incluso otras que vamos a ver más adelante, pero la Reina Valera 95 tal vez esté por ahí encajonada en alguna parte, precisamente como lo dice ahí, a causa de la aparición de la NBA. Además de que creo humildemente que hubo un error, digamos, estratégico. Piénsenlo, entre la Reina Valera 909 y la 960 pasaron, ¿cuántos años? 51. 50, si tenemos en cuenta el margen de error. Más lo que se demoró en instaurarse la 60. O sea, una cantidad no menor de años, que en esa época era una cantidad de años, la esperanza de vida era bastante más corta. En cambio,
prácticamente no hay cristiano que no haya nacido en el mundo cristiano con la Reina Valera 60, que en 1995 ya tenía plenamente instaurada la nunca bien ponderada tampoco NBI. O sea, sí, claro, o sea, la 60. Entonces, apenas 35 años entre un trabajo de traducción y otro, era, yo creo, incluso casi esperable, más aún si se le venía la arremetida de una traducción que llegó con muchos recursos, que llegó con mucha difusión, como la NBI, guste o no guste. No digo, insisto, que haya sido un trabajo malintencionado, malo, no sé, la verdad, no me gusta que le sacaron la coma a Juanina, por ejemplo, pero más allá de eso, yo creo que en realidad era esperable que editorialmente o económicamente fracasara. Insisto, esta la tengo porque me la compré, como les digo, hace unos 20 años por lo bajo. Eh, Tengo un tamaño bolsillo y sería. No es, digamos, no es que haya sido una traducción masiva, que haya tenido un alcance de relevancia, ni mucho menos. O sea, por ahí a lo más supe de algunas iglesias locales, congregaciones, que ok, les ofrecieron la versión misionera, como se les llamaba de esta, que era con tapa rústica, que creo en su momento costaba, si mal no recuerdo, 1.500 pesos, por ahí por el año 96, 97. Y entonces ahí las compraban en caja, seguramente las vendían un poco más baratas y las utilizaban para la congregación. Pero a la larga terminó siendo, digamos, básicamente desapareciendo. Y ni hablar, insisto, si 4 años después la NBI ya salió completa. Porque la NBI, aunque pocos lo saben, originalmente salió el año 79, pero el Nuevo Testamento. Por ahí lo tengo yo bastante maltrecho, pero eh, estuvo, digamos, encajonado ese trabajo, encerrado, hasta que se decidió por parte del señor Jaramillo, el Luciano Jaramillo, que falleció, si mal no recuerdo, en marzo, a completar el trabajo, hacer el trabajo completo. El señor Jaramillo, de hecho, estuvo de visita acá en Temuco el año 2012 en una conferencia que dio. Pero como les digo, para bien o para mal fue un fracaso en lo editorial, y cómo será que ni siquiera la misma sociedad bíblica la trata de reflotar, no, ni siquiera ponerlas a buenos precios. Bueno, ok. Y aquí está la última oficial de la, que seguramente ustedes la conocen, la Reina Valera contemporánea, que salió originalmente el Nuevo Testamento el año 2009 y ya salió completa el año 2011. Me gustaría, solo para que lo reflexionen, que leyeran lo que, o nuevamente, Pastor Luis, la palabra, Juan 1:1, la segunda parte especialmente. No sé si se alcanza a ver lo que está subrayado. Sí, sí. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ya. Al respecto, señalar que no sé si alguno de ustedes tiene el Antiguo Testamento que salió el año 2009, que lo traducía de una manera totalmente distinta, como la Reina Valera común y corriente, la 60, o sea, es cierto, utilizan la palabra, utilizan el vocablo, la palabra, pero eso en realidad es lo menor. Pero precisamente ahí el señor Tepox, Alfredo Tepox, el que encabezó este trabajo, inexplicablemente adjuntó la palabra Dios, o sea, perdón, mismo, que uno no está en el texto griego, ni en el Nestle Aland, ni en el Tectus Receptus. Y si lo piensan, convierten ese versículo en un versículo totalmente de corriente unitaria. Por así decirlo, Dios mismo se come, entre comillas, a la palabra. Recuerdo que para colmo, un gran amigo mío, tal vez tú lo conociste, Luis Marlo, un gran erudito acá en Temuco que tenemos, un lujo de teólogo, de biblista teólogo que tenemos. Puede leer el Antiguo y Nuevo Testamento de corrido sin problema alguno, traducirlo, además de que habla latín. Lamentablemente se le ha sacado poco provecho a su alta erudición acá en Temuco. Es casualidad que no sea chileno probablemente.
pero precisamente en una conferencia de la Sociedad Bíblica en donde estaban presentando con mucha pompa y ceremonia la maravillosa Reina Valera contemporánea, ok, yo ya decía, bueno, yo no me voy a mover de la 60 o de la 909. Y precisamente el expositor de la Sociedad Bíblica da como un gran ejemplo de la simplicidad del vocabulario, tratando de quedar bien con todos, con los más tradicionales como los más modernos, diciendo, y como un gran ejemplo, Juan 1:1, la palabra estaba con Dios, y nos deja tan claro, y Dios mismo era la palabra. Y el pastor Marlo, humildemente, ahí como es él, sencillito, dice, bueno, ¿y dónde quedó el verbo? O la palabra, si lo quiere. Desaparece si lo piensan. No es una cuestión de detalle. Y lo curioso es que, como les digo, yo lo tengo, el Nuevo Testamento, que salió originalmente el año 2009, no traía la palabra mismo. O sea, ahí caen en un error de parafraseo original, a mi opinión, que lamentablemente pasa a llevar totalmente el sentido real del texto. No, otros mayores detalles, la verdad, no digo que sea una mala traducción. Sí tengo mis severas diferencias con el señor Alfredo Tepox, por temas éticos, morales, de doctrina. Él es mexicano, si mal no recuerdo, que también ha estado acá en Chile en varias ocasiones. Y también yo creo que a pesar de los infructuosos esfuerzos de la Sociedad Bíblica Unida, también ha sido un rotundo fracaso en lo editorial. Hasta donde mi conocimiento llega, no he sabido jamás de ni siquiera una congregación de que haya adoptado masivamente la Reina Valera contemporánea. O sea, nuevamente, piénsenlo, entre la Reina Valera 60 y la 90 y la contemporánea pasaron 40 años. O sea, literalmente los que aprendieron a leer con la Reina Valera 60 todavía están vivos. Los que conocieron del Evangelio con la Reina Valera 60, ni hablar, también estamos vivos. Entonces, pensar que tal vez, eso es una elucubración mía, por supuesto, que si no se hubiese hecho la Reina Valera 95, probablemente no habría sido tanto lamento utilizar la palabra fracaso, pero no se me ocurre otra palabra, el no éxito, ya para que suene un poco más políticamente correcto, precisamente debido a eso, a una cuestión de sano marketing, de saber cuándo llegar con un producto y cuándo no. Yo pertenezco a una sociedad bíblica, la trinitaria, y precisamente sabemos que el público al que estamos apuntando no es a un público que vaya a dejar de utilizar la Reina Valera 60, sino a profundizar el público que ya utiliza la Reina Valera 909. Yo soy parte de la sociedad bíblica trinitaria. Entonces, como que hubo, no sé, demasiado fervor en hacer un trabajo nuevo. Tal vez tuvieron la ilusa idea de que iban a destronar a la NBI, pero más encima, entre tanto, surgió la NTV, una copia bastante espuria de la NBI. Digamos, algunos dirían una copia mal hecha. Tiene los mismos baches de la NBI, de hecho. Prácticamente los mismos, o sea, casi no, sin excepción alguna. Y también, curiosamente, se le está poniendo mucho dinero para ser difundida, más que cualquier otra Biblia, de hecho. Bueno, y aquí ya casi terminando con lo que es las Reinas Valeras, aquí está, curiosamente, la misma traducción. En la izquierda está, ambas son la Biblia, la traducción en lenguaje actual, o la TLA, traducida por el señor Edesio Sánchez, o digamos, el trabajo de traducción lo encabezó el mexicano Edesio Sánchez Cetina, que he tenido la oportunidad, para no utilizar otra palabra, de verlo en 3 conferencias acá en Temuco. Más allá de la línea doctrinal del señor Sánchez, algo que me sorprende mucho, y respeto que estén eventualmente en desacuerdo conmigo, pero que una persona que se hace llamar biblista, que se dedica a la traducción bíblica, pero que en sus conferencias lo que más hace es denostar el texto bíblico, la verdad que me parece, por decirlo menos, feo.
O sea, en la última conferencia que le vi acá en Temuco, el año 2013, por ejemplo, decía, tenemos que preguntarnos o acercarnos a la Biblia con la duda y preguntarnos, ¿existió el rey David? ¿Construyó Salomón el templo? ¿Juan estuvo en Patmos? ¿Qué otro ejemplo daba? Ni hablar obviamente de la resurrección corporal de Cristo. Y todo lo decía con un hálito de burla, no sé, de fanfarronería, a mi opinión, que por el tema que estaba tratando, no venía al caso. O también, insisto, obviamente sabemos que hay diferencias de opinión respecto del texto bíblico propiamente tal, pero al nivel de desacreditar cosas que son imposibles de demostrar. O sea, por ejemplo, yo pensaba, siempre le digo a mis alumnos de teología, bueno, supongamos que Pablo no, o sea, Juan no estuvo en Patmos, o incluso el señor Sánchez decía, dijo en esa ocasión, ¿por qué tenemos que creer que Pablo iba camino o Saulo iba camino a Damasco? O sea, y insisto, riéndose, era realmente apabullante escucharlo. Pero digamos, supongamos que sea verdad que Juan nunca estuvo en Patmos. Bueno, ¿hay manera de saberlo? Obviamente que no, pues entonces, ¿a qué vamos a tener que acercarnos? ¿A la Biblia que decimos defender, a la sola escritura que decimos defender, o a las elucubraciones, no sé, descabelladas del señor Sánchez? Y la verdad que he visto otras conferencias no tan extensas, en donde el señor Sánchez literalmente pareciera que hace una lista de temas fundamentales de la Biblia y él los trata de contradecir absolutamente todos. Insisto, no estoy diciendo que todos ustedes tengan que ser literalistas bíblicos como yo, pero en este caso lo creo más una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de coherencia, creo. Y por eso el hecho de que estén estas dos fotos aquí. La Biblia, la traducción al lenguaje actual que ven a la izquierda, como lo dice ahí, el lenguaje actual con deuterocanónicos en orden alejandrino. Y al costado se alcanza a ver claramente, o sea, digamos, los que la tiene la autorización del CLADE, o sea, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y la otra, la que ven a la derecha, en la foto más blanca, papel más blanco, es la traducción que hacen para la Sociedad Bíblica Unida. O sea, a una especie de esfuerzo de quedar, dirían algunos, con Dios y con el diablo. Sin entrar en la discusión si es bueno o malo el ecumenismo, eso no viene al caso ahora. Pero por un lado, no sé, a mi opinión, un trabajo desautoriza al otro en este caso. Porque en un caso estoy utilizando un canon, en el otro estoy usando el otro. En uno estoy pidiendo la autorización del pueblo evangélico, bibliocéntrico, etc. Y en el otro estoy pidiendo la autorización de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. No sé, pues es cierto, es un ejemplo bastante limítrofe, pero se imaginan ahora que está de moda lamentablemente las divisiones en la política. Se imaginan al señor, no sé, Boric pidiendo la autorización para emitir un documento al señor Castro, o viceversa. ¿Alguien en su sano juicio esperaría eso? Yo creo que algo no muy distinto es lo que está haciendo acá. O no sé, pues que si se tratara de hacer un documento conjunto entre los miembros del Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos. Se matan a palos. Pero lamentablemente en lo que se trata del texto bíblico, lamentablemente ese mismo celo que el mundo muestra en el mundo de la política, no se muestra en el tema de la, perdón, de la traducción política. Y lamentablemente creo que los principales ahí responsables de eso somos los miembros del público cristiano. Porque a veces, por ejemplo, por tratar de congraciarnos con el público secular, tratamos de hacer estos arreglos forzados, en donde pretendemos hacer un costado nuestras diferencias, pero omitiendo que olvidando que esas diferencias están. Y no estoy hablando de, qué sé yo, si ustedes son wesleyanos y yo luteranos, sino estamos hablando de diferencias sustantivas.
por supuesto, obviamente, cada uno tendrá su opinión respecto de quiénes se van al cielo y quién no, pero es muy distinto ya poner en duda, digamos, la infalibilidad de la escritura. Eh, o sea, trabajar en conjunto con alguien que pone la infalibilidad de la escritura versus alguien que no. Y por cierto, no lo digo porque mi iglesia, mi sínodo, trabaje solamente con traducciones luteranas confesionales. De hecho, lamentablemente para mí, mi sínodo no trabaja con la traducción King James. De hecho, hicieron hace poco una traducción bíblica completa al inglés en Wisconsin, la English Heritage Version. Que en general me gustó bastante, especialmente 1 Corintios 1:2. Pero, no, pero insisto, es un trabajo autónomo que yo creo que estos comités así tan multidisciplinarios, tan abiertos, creo que pueden causar más duda que cercanía a la gente con el texto bíblico. Bueno, no sé si se ve esta pantalla. Ok. No sé si se alcanza a leer, pero dice en la tapa, y esa es la tapa tal cual, insisto, como les dije, por la legitimidad de la oportunidad, no quise retocar o sacar fotos de internet. Pero esta es una Biblia por la cual me tuve curiosamente que tragar una cantidad de insultos, incluso acá en Temuco, porque mi querido amigo Isaac Valdebenito, creo que Luis lo conoce, un muchacho de bar, o sea, muchacho mayor que yo, me hablaba de que existía una Biblia de Reina Valera que la habían impreso, perdón, con deuterocanónicos en orden alejandrino, y que más, insisto, que para colmo con la, con la autorización de la Sociedad Bíblica Española. Y eso es exactamente lo que sucedió con esta traducción. Esta es la Reina Valera 1995, con imprimatur de la Conferencia Episcopal Española, con libros deuterocanónicos en orden alejandrino. Ni más ni menos. Yo confío en la palabra de mi hermano colega Isaac, y por eso nunca puse en duda su historia al respecto. Pero era más una cuestión de confianza, hasta que en un viaje al año 2015 que tuve la bendición de realizar a Medellín, entro a una librería católica de casualidad y veo esta Biblia. Debo reconocer que hice el soberano ridículo, porque el grito de alegría que me pegué, porque dije, al fin encontré esta cosa. Me costó, creo que, a ver, no sé, 55.000 dividido por 3, ahí los que saben de matemáticas, eso me costó. Muy bien presentada, yo solamente es que como la manejo, ahí se desteñí un poco. Pero como les digo, básicamente esa es la idea de esta Biblia. Biblia del siglo de oro se refiere al siglo de oro para la lengua castellana, que se suele referir al 1600, o digamos a la época de Cervantes, etcétera, de los grandes literatos españoles o castellanos. Entonces, por eso toma ese nombre. Pero claro, no hace ninguna mención al hecho de que es la Reina Valera 95. Si bien no lo dice el texto, pero curiosamente, o sea, no curiosamente, no lo dice el texto, pero muy probablemente fue un intento de hacerse un guiño entre el minúsculo pueblo evangélico que hay en España, que tengo entendido que alcanza apenas a llegar a las 100.000 personas. Entonces, tratar de acercar a la Biblia a la gente católica común y corriente, pero que no lo van a hacer con una Biblia que es abiertamente protestante, obviamente. O sea, lo poco católicos que les va quedando a los españoles es bastante duro, ¿no? Pero precisamente eso fue. Y de hecho le dan gran importancia al aporte, en los documentos aquí, le dan gran importancia al aporte de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera a la difusión de la lengua castellana en la historia. De hecho, los consideran como, se mencionan de ellos, los ponen como literatos al mismo estilo al nivel de Cervantes, tal cual. Insisto, fue una sorpresa encontrarla ya en Colombia, como les digo, el griterío que armé cuando la encontré, literalmente salté, estaba lleno de colegas luteranos ahí, se rieron a carcajadas de mí, pensaron que me estaba
por desmayar, así que me gasté un dineral y la compré. Incluso lo publiqué en Facebook ahí para burlarme de los que creían que no, y etiqueté a todos los que alguna vez se habían burlado de que yo, de que había comentado que existía esta Biblia. Bueno, continuando con algunas ya, estas son reinas valeras no oficiales, por así decirlo. Aquí en la izquierda está la Reina Valera 77, o Reina Valera revisada, que de hecho se le hizo una revisión a la Reina Valera 77, que se llama simplemente Reina Valera revisada simplemente, del año 2019 creo, que está, de hecho, a los que son de Temuco está a la venta en oferta, creo que a 11.000 pesos la de letra grande en la CLC. Así que si la quieren comprar, aprovechen, porque es de letra grande, tapa dura, también incluso hay una edición de lujo bastante barata. Que también fue un trabajo bastante autónomo. En general se dice, no he tenido el tiempo de analizarla con detención, pero un trabajo que lamentablemente no fue muy difundido, precisamente por las editoriales que lo manejaron originalmente. Pero que es un trabajo bastante bueno pero de actualización de la Reina Valera 909. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Reina Valera no tiene derechos de autor. O sea, usted si puede, qué sé yo, nuestro pastor Luis puede hacer la Reina Valera Hidalgo si quiere. Pero, claro, tendría que partir de cero traduciéndola desde los textos griegos y hebreos, ponerle el nombre que estime conveniente. Pero no se pueden tomar de la Reina Valera 60, ¿por qué? Porque todavía no pasan los 70 años para que los derechos de autor prescriban, que es precisamente el gran problema que existe con las traducciones bíblicas. Entonces, todas estas traducciones así no tan conocidas se toman precisamente de la Reina Valera 909, porque obviamente ya ni el señor Prat, ni mucho menos el señor Valera van a resucitar para venir a cobrar los derechos de autor. Así que en 10 años más quiero ver a la Sociedad Bíblica Unida cómo va a estar haciendo ahí sus esfuerzos para que no se les acabe su gallina de los huevos de oro, conocida como la Reina Valera 60. A la derecha ven esta hermosa Biblia llamada Reina Valera también 1979. También muy poco difundida. Acá en Temuco se encuentra solamente a la venta en la Sociedad Bíblica, y pese a ser un tremendo libro, está bastante barato, creo yo. También, pero nuevamente, siempre como lo que pretenden estas traducciones es remitirse a una actualización de vocabulario y de gramática de la 909. Porque meterse con la 60, como les digo, no puede. No, en ese aspecto la Sociedad Bíblica Unida es bastante, demasiado diría yo, celosa. Bueno, y a ver, aquí dos bastante polémicas. No sé si alguno las conoce. La Reina o Nueva Reina Valera, también Reina Valera 2000, y la Reina Valera 2009. No sé si alcanzan a ver la parte de abajo. Ya, ¿quién imprimió la Reina Valera 2000? Bueno, la Sociedad Bíblica Emanuel, pero ¿saben a quién pertenece o perteneció la Reina, o sea, la Sociedad Bíblica Emanuel? Espero que ustedes se parezcan a ellos de nombre solamente, pero es por la mismísima iglesia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tuvieron un intento de sociedad bíblica que le llamaron Sociedad Bíblica Emanuel, hicieron esta supuesta revisión de la 1909 y la editaron. Hicieron no sé en realidad qué tan, creo que a estas alturas ya ni siquiera la encuentran en los textos, en los templos adventistas. Yo la encontré solamente en una librería que como oferta la trajo alguna vez, nunca más la he vuelto a encontrar. Y obviamente, obviamente los cambios que se le hacen, qué sé yo, por ejemplo, donde habla del día de reposo, derechamente pone la palabra sábado.
cosas así. No es una traducción realmente escandalizadora como uno podría esperar. Pero eso nos lleva a un punto que veremos casi ya tal vez en la parte de las preguntas. Y la otra, la que está a la derecha, la mal llamada Reina Valera 2009. ¿Quién lo tradujo? Los mormones. Exacto, los autoproclamados Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Lo único bueno que tiene es el precio. También, no es que el documento, el texto en sí sea así, qué sé yo, que me metan a José Smith y profecías, no. Pero, por ejemplo, la parte de las concordancias, o el párrafo que está al medio siempre con las anotaciones, no solamente está relacionado con la Biblia propiamente tal, sino que también con el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio. Y el glosario que trae al final también. O sea, no es, digamos, en ese sentido lo feo, es que mezclen, digamos, un texto sagrado con las invenciones del pastor presbiteriano Salomón Spaulding. Recuerden que José Smith no escribió el Libro de Mormón, lo tradujo el pastor de su iglesia en Nueva York, que al parecer solamente la idea de escribir o de tener el Libro de Mormón solamente fue con la intención de ganar dinero. No, y vendiendo una novela, no haciendo un libro religioso. Entonces, claro, en inglés los mormones sacaron originalmente una King James, pero con las acotaciones vinculantes también al Libro de Mormón y a los libros canónicos mormones. ¿Por qué? Porque la King James es intocable. Pero en ese caso, de hecho, en la introducción de esta Biblia, aparece que es una actualización de la Reina Valera 909. Y claro, ahí le pusieron todo lo que ellos quisieron, por supuesto. Claro, por ejemplo, en todas las palabras, como el libro de esta gente, es uno de los libros de ellos es Doctrina y Convenios. Entonces, en todas las partes en donde en la Biblia se habla de pactos, ellos lo cambian por convenio. O sea, algo parecido a lo que dice día domingo, el Señor, en el caso de los adventistas lo cambian por sábado, entonces acá lo cambian pacto por convenio. Obviamente han estado remitidas solamente al público objetivo que tienen, que es el mundo mormón, obviamente. Estas que están aquí ya no son reinas valeras, pero sí son bastante buenas. Ambas se llaman, o sea, son la versión moderna. La diferencia es que esta, bueno, la de la izquierda, como pueden ver, es una edición antigua, también con la firma de mi abuelo, que también él fue una de sus primeras Biblias para predicar. Fue traducida también o cotraducida por el mismo que encabezó el trabajo de la Reina Valera 909, el pastor presbiteriano Henry Prats. Y que fue revisada como después, creo que el año 1929. La que está, la edición antigua creo que es de 1933, y la que viene con mejor calidad es una que se reeditó en Suiza por una pequeña editorial bíblica llamada Ediciones Bíblicas. Que claro, esa de hecho llegó a Temuco a la venta, puede que de repente aparezca por ahí en alguna librería. Hicieron una edición, como se dice, facsímil. Tomaron lo mejor, el texto tal cual como la que está en la derecha, en la izquierda, perdón, y la reimprimieron, le pusieron tapa moderna. En realidad es una traducción, por lo que se sabe, bastante buena, bastante tradicional, pero que obviamente nunca tuvo el alcance, ni remotamente el alcance que tuvo una Reina Valera 60. Insisto, es solamente una curiosidad, como les digo. El nombre exacto es ese, versión moderna, nada más. Y esta es una de las tantas del autoproclamado doctor, hablando de reinas valeras espurias, del doctor Roberto Gómez, conocida como la Reina Valera Gómez. Esta Biblia, para que vean la poca seriedad del trabajo,
originalmente llevada a cabo por el señor Gómez el año 2002, revisada el año 2006, y la que tienen ahí enfrente es la del 2010. Yo solo les dejo la pregunta: ¿qué trabajo de traducción de un libro de 1000 páginas puede ser revisado 3 veces en menos de 10 años? Es una cuestión que mínimamente genera dudas. Y de hecho, revisando las introducciones o la presentación, se refiere a todas las demás traducciones bíblicas como demoníacas. De hecho, los que traducen esto son los o sea, que imprimen esta Biblia, son los mismos de los tratados Chick, esos que le andan metiendo miedo al mundo. No sé, me extraña que no hayan sacado algún tipo de tratado asustando con el coronavirus y que si no haces tal o cual cosa, ahí te vas a contagiar, no sé, vaya a saber. O sea, unos tratados bastante, que si bien los presentan como tratados para niños, pero son bastante sensacionalistas. Listo. Insisto, otra de las tantas curiosidades que tiene la llamada familia Reina Valera. Bueno, hasta aquí la parte de mi exposición. Espero les haya sido de su agrado. No sé si tienen preguntas. Denme 30 segundos y vuelvo de inmediato. Para que puedas preparar eso, eventualmente tú dices las... Sí, yo aquí vamos a leer las preguntas que ok, fueron honorando. dame un segundo para ir a refrescar la garganta. Disculpa. Ok. Como dijimos al inicio, pastores, pastoras, hermanos y hermanas, había que poner la pregunta en el chat para irla leyendo, ¿no es cierto? Y tratar de que nuestro pastor pueda responder y darnos, ¿no es cierto?, alguna respuesta al respecto. Espero que cuando uno ve tanta variedad de Biblia, ¿no es cierto?, se da cuenta también que nos falta mucho por aprender, y además, en cuanto al lenguaje, por ejemplo, hay tantas cosas que nosotros no manejamos. Cuando se hablaba, por ejemplo, de los deuterocanónicos, en el orden alejandrino, ¿qué significa eso, no es cierto? Tenemos que interiorizarnos en nuestra Biblia. Así que damos gracias a Dios por el pastor que nos está entregando esta información. Como lo dije al principio, pastores, hermanos y hermanas, el pastor Andrés tiene una colección tremenda de Biblia. Todas las que ustedes vieron ahí son escaneadas de las Biblias originales que él tiene en su poder, pero él tiene... Le vamos a preguntar, ¿cuántas Biblias tiene? Porque tiene muchísimas, y en muchísimos idiomas, y como lo dije también al principio, en una oportunidad cuando yo era capellán en la granja, hicimos el contacto con él, y él fue a la granja a mostrarnos parte de esta exposición que realmente era tremenda, y él fue explicando también muchas cosas acerca de las traducciones que estaban delante de los ojos de los niños, de los estudiantes. Y posteriormente también hicimos lo mismo. Esa vez yo no estaba así acá en Imperial, con el Consejo de Pastores de Nueva Imperial, donde también lo invitamos a él para un mes de octubre del año 2019, parece que fue, donde lo invitamos a hacer una exposición bíblica también, y se hizo en las dependencias del Consejo de Pastores de Nueva Imperial. También fue una experiencia muy bonita porque, como digo, no todos tenemos esta gran cantidad de Biblias que... Pastor, antes de leer las preguntas, yo le voy a hacer una pregunta porque siempre hablo de la cantidad de Biblias. Yo no sé si usted ha contado cuántas Biblias tiene usted en su poder. Biblias completas, la última vez que las conté eran 203 completas. Y a eso, si le sumo los Nuevos Testamentos, Biblias parciales o los textos griegos, etcétera, serán unos 25 más aproximadamente. Pero Muy bien. que no tiene. Seguro que hay una que no tiene. Que ¿Cuál? yo la tengo. Ya, pastor, dígale al tiro.
No la tengo. Ah, ya, listo. Vamos a entrar en contacto entonces. No se Muy ve la bien, Biblia, ¿cómo? Vamos a comenzar entonces con las preguntas, pastores. Dijimos que iba a ser, ¿no es cierto?, anotada aquí en el chat. No la tiene. Y vamos a comenzar a leerlas. Aquí está la hermana Marta. Pregunta, ¿es la Biblia King James la versión Reina Valera 1960 del inglés? Esa es su pregunta. De ninguna No, manera. ya, ahí está la respuesta. No, hay Hablamos de la muchos cantidad de Biblia criterios que... de traducción distintos que no... Serían como el símil cultural, pero no es que se haya traducido una de la otra o que los que tradujeron las 60 tengan algo que ver con, hayan pensado en la reina, en la King James, ¿no? De hecho, eso es algo dentro de las diferencias que pueden haber entre el mundo King James y la Reina Valera, es que hay que reconocer que nuestros biblistas hispanoparlantes han hecho un trabajo totalmente independiente de otras traducciones, no, sin depender de lo que se hizo en tal o cual traducción. Muy bien. Gracias. Aquí hay otra pregunta, ¿no es cierto? Hablando precisamente de su gran cantidad de Biblia que tiene. Aquí dice, ¿presta usted su colección de Biblia? Sí. Pregunta la hermana Diana, se volverá. A ver, hasta la fecha, bueno, en Imperial, en La Granja, en la Escuela Bicentenario, yo creo que las he prestado en total en unas 15 ocasiones. Solamente pido ciertas, bueno, como a usted le consta, pastor, resguardos de seguridad, que el lugar en donde sea un lugar limpio en primer lugar, ojalá tenga una sola entrada, porque de hecho, curiosamente, la única vez que acepté que no se hiciera eso, me robaron una Biblia en árabe. No voy a decir dónde fue, pero pero se llama Colegio Bautista. Imagínense, entonces, más encima, robarme una Biblia en árabe me costó, pero muchísimo poder recuperarla, ¿no? Gracias a Dios la recuperé, pero porque, claro, como les digo, no necesariamente es que las Biblias sean particularmente caras. En realidad me gusta esto, algo de dinero ocupo, de hecho esa Biblia me habrá costado 5.000 pesos, pero el tema es cómo conseguirme de nuevo una. O sea, Amén. entonces alguien me decía, pero si te roban esa Biblia en alemán de 1870, ya, ¿y cómo me la consigo de vuelta? No, todas esas Biblias, mira, en alemán Muy bien, tengo aquí... Biblias, 6 Biblias con más de 120 años de antigüedad, y todas me las han regalado. Entonces, da igual si es que me pagan el valor en dinero de ellas, porque no son conseguibles nuevamente. Exacto. Pero sí las presto bajo ciertas condiciones que suelo... de hecho, me considero bastante generoso en el sentido de las condiciones que exijo. O sea, mucha gente piensa que voy a pedir una cosa con vidrio solamente, donde la gente no las pueda tocar. Al contrario, yo siempre digo, si prefiero correr el riesgo de que la gente las tome, las toque, qué sé yo. Claro, obviamente, como recuerda el pastor Luis, hay una mesa en donde siempre dejamos las Biblias con más de 70 años y todas tienen una identificación como esta, por ejemplo. Sí. Entonces, que a veces es una hora completa poniendo y sacando eso, que trae una descripción con cada Biblia. Pero no, la verdad que nunca he sido muy reacio a prestarlas. Lo que, por cierto, por ahí una vez me tocó encontrar en una librería, alguien hablaba de un pastor luterano más malo, egoísta, que cobraba 100.000 pesos por prestar su colección de Biblias. Y resulta que esa persona jamás me la había preguntado, obviamente no sabía quién era yo. De hecho, el mismo comentario lo escuchó mi madre, que también estaba en otro lugar y decían, sí, si hay un pastor luterano de aquí, que allá, que tiene Biblias tales y cuales, y resulta que no se las presta a nadie a menos que le pongan un cheque de 100.000 pesos. Y mi madre obviamente sabía que nadie más en Temuco tiene esa colección, así que ahí tuvo una discusión bastante buena con esa persona. En ese sentido, si no les he prestado en más ocasiones, es solamente porque no se me ha solicitado. No, nada más que por eso.
Amén. Aquí hay otra pregunta, la hermana Claudia Villegas. ¿Qué tipo de traducciones bíblicas existen? Básicamente son tres: las de equivalencia formal, que son las más tradicionales, la equivalencia dinámica y la paráfrasis. La equivalencia formal, es como les decía, como las más al estilo Reina Valera en 60, 909, King James, la Luther Vive la Antigua, que pretenden más acercar al texto a lo que dice el texto antiguo. Más que como, en cambio, la equivalencia dinámica, como lo dice su nombre, busca el dinamismo entre el vocabulario antiguo versus el vocabulario moderno. Ese es un debate casi inerte de realizar, porque los que estamos en un lado no nos vamos a mover de ahí. Yo debo reconocer, yo soy de la idea de la equivalencia dinámica, en el sentido de que me preocupa más lo que quiso decir el autor, más que la manera en que lo vamos a entender nosotros. O sea, en algún sentido, cualquier traducción de cualquier tipo, de cualquier literatura, algo de dinamismo, valga redundancia, necesita. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los idiomas son iguales. Obviamente el idioma griego es un idioma gigantesco comparado con el español, así como el castellano, perdón, es un idioma gigantesco comparado con el inglés. Entonces hay que hacer algún tipo de nivelación. El problema es que la equivalencia dinámica como que se queda más en lo dinámico que en lo equivalente. Y a mi humilde opinión, obviamente, insisto, si el apóstol Pablo nos escribió de tal o cual manera, o por ejemplo el ejemplo que les daba de la palabra felicidad. Claro, ellos van a decir, están utilizando felicidad como sinónimo de justificación, eh, cosa que no resiste el menor análisis, al menos desde un punto de vista teológico cristiano. Entonces podrá ser algo muy atrayente para el público joven, por así decirlo, pero tampoco vamos a decir que las Biblias traducidas en equivalencia dinámica sean furor. Es cierto, la NBI, que es el adalid de todas estas, es muy seguida, pero tampoco es que la gente esté abalanzándose o dejando masivamente la Reina Valera 60 para llevarla a sus templos. De hecho, nunca esa fue la intención de la NBI. La intención de la NBI era una Biblia pensada en el público joven, en los grupos de jóvenes, que con el tiempo se masificó y llegó a los templos, a los púlpitos, en algunos, no muchos tampoco. Ya es una cuestión de contingencia, pero... Y además de eso está, como le decía, la paráfrasis, que es en donde uno más que traducir palabra por palabra o línea por línea, traduce, qué sé yo, el párrafo. Y entonces uno toma la idea principal del párrafo y la pone en el texto traducido. En castellano, oficialmente, hay una sola paráfrasis, que se llama la Biblia al día, así tal cual. Sí, sí, la Biblia al día, con ese no. Al menos tiene la honestidad, de hecho, de reconocer que es una paráfrasis. Insisto, no es una traducción palabra por palabra, no es la intención hacerlo. Por eso, de hecho, viene, insisto, por párrafos, no versículo a versículo. Pero básicamente son esos los tres métodos de traducción bíblica que existen. Gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta, el pastor Ernesto Valenzuela. Dice, desde su punto de vista y manejando muy bien el estudio de la Biblia y entendiendo las diferentes traducciones, nace la siguiente pregunta. ¿Pueden causar problemas o diferencias doctrinales las diversas traducciones? Estoy de acuerdo a su exposición. A mi opinión, pueden causarlo. O pueden causar a veces contradicciones con nuestras confesiones de fe. No sé de qué año es la confesión de fe más antigua de la Iglesia Metodista, por ejemplo, o el movimiento metodista con los hermanos Es que es Wesley, la misma de la Iglesia Anglicana, los 39 mismo artículos. artículo de fe, los Ya, por mismos artículos de fe. ejemplo, con toda seguridad, con una NBI no podría defender los artículos, porque hay muchos versículos que la NBI omite, pero que están mencionados en los artículos. Entonces, digamos, ¿no? Más allá de que sea una maravilla o la encarnación del demonio, ese no es el punto. El punto me refiero a que si se tomaron ciertos versículos para los 39 artículos, o 29, perdón, no recuerdo la cantidad exacta,
o para la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, hay muchos de esos versículos que justifican sus respectivas doctrinas, que no los va a encontrar en la NBI, que no los va a encontrar en la palabra, o imagínese en los versículos que tengan que ver sobre la justificación, y usted revisa y hace una versión en castellano y encuentra la palabra felicidad. No quiero creer que sus teólogos no quedarían muy conformes con eso. O sea, ese tipo de problemas pueden causar. Además, es cierto, hay muchos atributos divinos que se le quitan a Cristo. De hecho, tengo una enumeración con baches de la NBI. Insisto, yo soy un detractor de la NBI, no lo voy a negar. Pero, insisto, o sea, si uno quiere apegarse a las confesiones de fe, estas traducciones modernas, casi sin excepción, no nos servirían. Así, insisto, no por una cuestión de que me gusten o no me gusten. Podrán ser la mejor traducción que quieran si usted quiere. Pero no va a encontrar muchos de esos versículos que justifican las confesiones de fe a las cuales adherimos. Ese Muy bien. sería el problema. La hermana Tatiana Nostroza pregunta, ¿por qué la diferencia entre las diferentes traducciones? Diferencias en parte por los métodos de traducción. Y también por el criterio con el que se traduce o el público al que se apunta. O sea, las diferencias de los métodos de traducción necesariamente van a causar diferencias precisamente entre la gente que traduce y el texto, los textos originales, o sea, las lenguas originales. Eso va a pasar en cualquier documento que se traduzca. Segundo, porque igual todos somos seres humanos y algún sesgo ideológico tenemos, incluso en un tema tan sensible como este. En ese sentido, curiosamente, en el Nuevo Testamento, que está la eterna discusión Tectus Receptus versus Tecto Nestle-Aland, las diferencias, a diferencia de lo que se suele creer, no son tan radicales. En el texto base del Nestle-Aland coinciden un 95% con el Tectus Receptus. El problema con los versículos que cambian tan radicalmente es ya más en los criterios del traductor de turno. Más que en, por ejemplo, lo que les decía de el trabajo del señor Tepox en la Reina Valera Contemporánea y Juan 1.1. No hay lugar para el mismo ni en el Receptus, ni en el Nestle-Aland, ni en el Westcott y Hort, ni en la Diaglott. No lo está. Obviamente ya hay versículos mucho más complejos, como el tema de la coma juanina, o sea, primera de Juan 5:7, pero en general esos baches esas diferencias se dan, en mi opinión, sobre todo, por el criterio del equipo de traducción, principalmente. Gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta del pastor Jaime Medina. Dice, cada traducción obedece un propósito y el traductor tiene sus motivaciones. ¿Hay algún texto que sea lo más parcial y menos subjetivo? Ninguno, no. No se me imagino cuál podría ser. Es más, creo que ese es precisamente el gran problema, que nadie es capaz de hacer o puede ser capaz de alienarse de su pensamiento al momento de hacer un trabajo como este. Muy bien. La hermana Paola Correa dice, dentro de su colección de Biblias, ¿incluye Biblias infantiles? Tengo algunas, sí, algunas en inglés, algunas católicas, que de hecho, claro, algunas dependiendo del lugar en donde las preste, las llevo, obviamente, si, no sé, pues cuando fuimos a Imperial, si mal no recuerdo, no las llevé porque no era el público que iba a ir a visitarnos, pero sí a los colegios, escuelas, tengo algunas, sí, tanto en alemán, inglés, en castellano, pero Biblias católicas también, sí, de tenerlas tengo. El hermano Manuel Montaña pregunta, ¿por qué en castellano existen tantas traducciones bíblicas? Yo creo que, en mi humilde opinión, para satisfacer el ego de las personas o las instituciones que hacen ese trabajo. Piénselo así. Ok, tenemos la Reina Valera 60, la 909, o sea que está vigente 112 años después de su realización. Estamos hablando de cuántos millones de evangélicos tenemos desde México, bueno, incluso Estados Unidos, hasta Chile y Argentina.
No somos un pueblo apabullantemente numeroso como para meritar la tamaña cantidad de versiones o traducciones que encontramos. O, por ejemplo, muchos casos es ¿por qué? Porque yo, editorial, quiero tener mi propia traducción. O el ejemplo, ¿creen ustedes que, por ejemplo, la Iglesia Adventista no iba a poder utilizar en sus templos la Reina Valera 60? ¿Qué sentido tenía hacer ese trabajo? A mi opinión, ninguno. O, ni hablar los mormones. O sea que poco o nada les importa el contenido bíblico mientras coincida con sus otros textos. O también, ni hablar, el caso más evidente es el del señor Humberto Gómez, con la Reina Valera Gómez. O sea, hasta ponerle tu apellido a una traducción bíblica ya es como el colmo de la megalomanía. Entonces, en muchos casos, diría yo, es como para decir, yo tengo mi traducción bíblica. Mi institución, mi iglesia hizo una traducción bíblica. Algunas son un aporte, otras no tanto. Muy bien, agradecemos a nuestro pastor Andrés San Martín, ¿no es cierto? Él, como lo hemos señalado en la publicidad, él tiene una página web que es dueño y administrador, escriturayverdad.cl. ¿Así es, pastor? Sí, señor. Así que si ustedes lo quieren contactar por cualquier pregunta o por el tema de las Biblias, ahí pueden encontrar, ¿no es cierto?, su nombre, su dirección y todo para contactarla más fácilmente. escriturayverdad.cl es una página web luterana. Muy buena, ¿te parece? Muy buena. Creo que es la mejor página web luterana que he encontrado y que la han copiado muchos y muchos se remiten a ella, muchísimo. Así que agradecer al pastor Andrés, ya estamos en un horario bastante avanzado ya, agradecerles a quienes han participado. Estoy seguro que ha sido una experiencia muy buena, muy bonita, nos ha despertado muchas dudas y esa es la mejor parte de la enseñanza cuando uno deja dudas en los estudiantes o en los oyentes, porque eso nos va a obligar a comenzar a leer y a comenzar a aprender, porque muchas veces ni sabemos qué Biblia estamos usando, ¿ya? Entonces, damos gracias nuevamente, digo, al pastor Andrés San Martín, de la Iglesia Luterana Confesional. Pedimos bendiciones del Altísimo para él, para su esposa, para sus hijos, para su iglesia. Y parece que el pastor Nelson ya se fue a dormir, porque no lo veo. Quería pedirle precisamente a él, ¿no es cierto? Porque estábamos supuestamente en los distritos sur y misioneros gestionando esto. Pero bueno, el pastor, aquí le voy a pillar al tiro si está también, el pastor Ernesto, ¿está por ahí todavía? Pensando que es el del... Ahí está. Pastor Ernesto, usted es el pastor más al norte en lo que respecta a los distritos, así que a usted le vamos a dar la bendición para que nos despida con la oración final. Después de la oración, le vamos a dar la oportunidad al pastor Andrés para que él se despida. Gracias, superintendente. Agradecer, ¿no es cierto?, a todos aquellos que fueron convocados y que en esta noche nos pudimos nutrir de esta tremenda exposición. Felicitar, ¿no es cierto?, a nuestro querido pastor y darle las gracias por compartir tan bello conocimiento. Así que le vamos a darle gracias al Señor y a recibir la bendición del Señor. Amado y buen Dios, a esta hora de la noche te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, porque creemos, Señor, que eres tú quien nos ha sostenido, Señor, hasta este momento. Señor, te damos gracias también porque creemos que toda sabiduría viene de ti, Señor, y que emana, Señor, principalmente de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tremenda exposición, por este tremendo aprendizaje y también desafío para cada uno de nosotros de seguir escudriñando, Señor, la Escritura, Señor. Bendícenos, Señor, a través de estos estudios para poder entregar, Señor, un mejor conocimiento a aquellos que buscan de ti. Señor, a esta hora recibimos tu bendición, Señor, la que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Amén. mi querido Super. Amén. Gracias, pastor. Comenzamos con el pastor más al sur, en cuanto a los distritos que estamos participando, y terminamos con el de más al norte. Pastor Andrés, sus palabras finales para cerrar ya nuestra reunión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran honor estar y un gusto haber compartido con ustedes. Bueno,
a su servicio, y como les decía, si necesitan algún contacto, alguna consulta más directa, bueno, obviamente les agradecería si visitaran mi web. Y también si necesitan escribir de manera directa, escriban al correo electrónico que aparece ahí mismo en la página web. No a través de la web, que no siempre estoy revisando esos mensajes. Así que luterano1517@gmail.com. Un tanto obvio, ¿no? Pero bueno, así que es un agrado, espero haberles colaborado, espero así haya sido. Y bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación a su servicio. Gracias, pastor. Pastor Hidalgo, ¿cuál es su correo, el suyo? juanwelley.cl. Claro. Juan Wesley 1874, algo así. Ah, sí. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias a todas. Bueno, Le vamos a hacer llegar el video que el pastor después nos va a entregar de esta. yo creo que lo voy a subir, yo creo que por el peso del video voy a tener que subirlo a YouTube, a mi canal. Perfecto, más fácil todavía. Y entonces así es más fácil difundirlo. Más fácil, sí, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos y todas. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, Que Dios les saludos a bendiga. Chao, todos. chao. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Que Buenas Dios les noches. bendiga. Gracias a todos.